Padre Celestial, como lo muestra tu palabra, Señor, el maná del día, Padre, te suplicamos que nos lo des hoy, Padre bendito. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Amén. Bueno, pues como ustedes saben, ¿verdad? No hemos terminado esta parte del tema. Con la ayuda del Señor, hoy sí, primero Dios lo vamos a terminar. Amén. Entonces los invito a que abran su Biblia conmigo en el libro de Cantar de los Cantares, por favor. Capítulo 1 y versículo 2. Amén. Recuérdense que estamos hablando de esta parte donde dice, oh, si él me besara, ¿verdad? Y lo estamos centrando, llevando como un anhelo. Amén. Como un deseo que la amada tiene. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Voy a ir leyendo hasta llegar a donde nos quedamos. Amén. La palabra besara significa adherirse, besar, tocar literal o figurativamente, apego, equipar con armas, hombres, dice, armados, besar, gobernar y juntar. Recordamos que esta cita de Proverbio 24-26 la colocamos, mis amados hermanos, como referencia para que veamos nosotros, ¿verdad?, de que no todas las veces que aparece en la Biblia la palabra beso está hablando de un beso como tal, amén, sino de una acción, amén. Bueno, explicamos el beso de la reconciliación, que es el beso del perdón, amén. Génesis capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, amén. Segunda de Corintios 5, 17 al 20, nada más lo voy a mencionar, habla 5 veces, mis amados hermanos, de la palabra reconciliar, reconciliación, amén, reconcilió. Y prácticamente es tanto el ministerio del Señor como también nuestro ministerio el buscar que haya reconciliación. Miren, con esto tenemos que tener nosotros un equilibrio, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo Dios, ¿verdad?, que quien es amor, hay cosas que Él aborrece, mis amados hermanos, y lógicamente si las aborrece, ¿creen ustedes que puede haber reconciliación con algo que Él aborrece? No, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, mis amados hermanos, que nosotros queremos ser demasiado piadosos, ¿verdad? Y queremos tal vez reconciliarnos con gente con la cual Dios nos estaba diciendo que nos separemos. La Biblia habla y lo dice claramente, hicieron alianzas, dice, pero no en mi nombre. Hicieron alianzas, pero no eran mías. Entonces también tenemos que tener un pequeño entendimiento acá, ¿verdad? Para entender de que el Señor no nos está llamando, mis amados hermanos, si nos separamos de alguien, ¿verdad?, de los cuales el Señor nos separó. Otra cosa es que nosotros nos hayamos separado, ¿verdad?, por problemas, pero si el Señor nos separó de alguien, el mismo diablo, que Jehová lo reprenda, ahí no puede haber reconciliación. La Biblia dice que Dios le dio oportunidad a Caín, a Judas y aún a Jezabel, pero ninguno quiso. Amén. Entonces pongo este equilibrio nada más para que tampoco nosotros nos hagamos a la idea que nos tenemos que reconciliar con todo el mundo. Amén. Porque hay gente simple y sencillamente de la cual Dios nos va a separar, y si Él nos separó, no podemos andarnos o pretender reconciliarnos con alguien del cual Dios nos ha separado. Amén. Bueno, avanzo. El beso de la unción es el beso que rompe yugos. Amén. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 dice, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Amén. Y Isaías capítulo 10, versículo 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo y su yugo de tu cerviz, dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Leímos acá, mis amados hermanos, ya no lo voy a leer, de que la Biblia nos muestra, ahí están las 12 bases bíblicas, ¿verdad?, y las figuras de por lo menos 12 yugos, de los cuales ustedes y yo pues tenemos que recibir la unción, mis amados hermanos, para que estos yugos
carga, como lo queramos ver, sean quebrantados, se pudran, como lo dice la palabra. Amén. Miren, una cosa que ustedes y yo tenemos que tener claro, podemos preguntar, ¿y qué es la unción? Pues la unción, mis amados hermanos, bíblicamente, no traigo las bases acá, escuchen bien, o el respaldo de Dios o la aprobación de Dios a lo que nosotros hagamos. Lógicamente Dios no va ni a respaldar ni a aprobar algo que vaya en contra de su voluntad. Amén. Por eso lo predicamos, ¿verdad? No sé si se recuerdan, hablamos de la buena, la agradable y la perfecta voluntad. No es que lo que predicamos sea todo lo que hay, porque estoy seguro que si seguimos escudriñando ese tema, encontramos más cosas. Pero cuando hablamos de la buena voluntad, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien se recuerda? Dios bendiciéndonos. La agradable voluntad se dividía en dos partes. Una, nosotros bendiciendo a los demás, pero también escudriñando, investigando qué es lo que a Dios le agrada. Y cuando hablamos de la perfecta voluntad, hablamos de que prácticamente era hacer las cosas con excelencia, la milla extra, no quedarnos, mis amados hermanos, como lo dice la Biblia, no lo digo yo, como siervos inútiles. ¿Quién es el siervo inútil según la Biblia? El que hace lo que se le pidió. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque prácticamente eso es la unción, mis amados. ¿Cómo puedo entonces venir y hacer que por medio de la unción un yugo se pudra? Miren, si alguien o algo, cuando digo algo me refiero a alguna entidad espiritual, o alguna carga también nos impuso o nos dejamos que nos impusieran un yugo, ¿cómo se va a pudrir ese yugo? Les estoy diciendo que con el respaldo o la aprobación de Dios. Amén. Por ejemplo, cuando el profeta Elías dice, mis amados hermanos, para que tengamos un ejemplo bíblico de la unción, cuando está ahí contendiendo con los profetas de Baal, ¿verdad? Y dice, hacen acerca de aquello del altar, y él dice, le clama al Señor para que descienda fuego, pero dice una cosa ahí muy en particular que dice, para que estos vean que yo soy tu siervo. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo el profeta Elías ahí? Él ora y desciende fuego y todos vieron que sí, que Elías era un siervo de Dios. ¿Qué fue lo que recibió ahí? El respaldo. Amén. La unción. Pero imaginémonos si el profeta Elías, miren, la Biblia también habla de aquel hombre que la Biblia muestra que nació ciego de nacimiento. Amén. Y el Señor lo sanó. Y le preguntan, ¿y quién te sanó? Si ese hombre es un pecador. Y él responde, yo no sé si es pecador. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero dentro de ese texto y el contexto que le estoy narrando, dice ahí, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Y por qué a este sí lo escucha? Refiriéndose a Jesús. Porque no era pecador. Y si no era pecador, ¿por qué lo escuchaba? Acuérdense que le dije que hay respaldo y aprobación. A Elías el Señor lo respaldaba, pero a Jesús, ¿de quién fue el que dijo, este es mi hijo amado, de quien yo tengo complacencia? ¿De quién? De Jesús. Entonces, ¿por qué dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores? Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús tenía la aprobación del Padre. Bueno, entonces espero haberme dado a entender. Esto no lo expliqué, ¿verdad? En el beso que rompe yugos, mis amados hermanos. Pero para que lo podamos entender, eso es la unción. Si a veces ustedes y yo nos sentimos cargados, tenemos que buscar el respaldo de Dios. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Por eso les digo que la Biblia dice que sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, para empezar, si quiero unción, lo primero que tengo que dejar de hacer es dejar de pecar. Amén. Vimos ¿verdad? El beso de la bendición es el beso del señorío. Ahí está la cita bíblica, Génesis 27, versículo 24 al 27.
en donde prácticamente, mis amados hermanos, quien no tendría que haber recibido la bendición, la recibió. ¿Por qué? Porque se acercó. Amén. Y el mismo Padre lo pone por Señor sobre sus hermanos y los hijos de su madre. Amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí como resumen, ¿verdad? Y vamos a entrar a lo que nos compete el día de hoy. Como les repito, mis amados hermanos, este es el beso de amor ágape. Ya nos vamos a dar cuenta por qué le puse así. El beso de la humillación, que viene a representar el beso de la redención. Ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que una de las razones por las cuales ustedes y yo estamos acá, y cómo se cumple aquel corito que dice, ¿verdad? Y las cosas que yo hacía ya no las hago más, es ¿por qué? Porque nosotros hemos sido redimidos, mis amados hermanos, pero esa redención se tiene que completar. Hemos hablado que la palabra redimido significa ser comprado 2 veces por el mismo precio, pero tampoco significa 1 y 2, porque si lo analizamos, mis amados hermanos, ¿cuántas veces nos ha tenido que perdonar el Señor? Yo creo que ya hasta perdimos la cuenta, mis amados hermanos. Tal vez si contamos los años que tenemos en días, tal vez ya hasta sobrepasamos los días de vida que tenemos pidiendo perdón y Él nos perdona. Amén. Entonces la redención simple y sencillamente es que si nosotros venimos a Él por primera vez, le abrimos nuestro corazón y después de que le fallamos, volvemos a regresar, no importa cuántas veces así sea, Él nos vuelve a comprar por el mismo precio. ¿Y cuál fue el precio de la primer compra? La sangre. La Biblia claramente dice que fuimos comprados por precio, por un alto precio. ¿Y cuál fue ese precio? Su sangre, mis amados hermanos, pues cuando se derramó, nos muestra claramente la Biblia, fue para limpieza, fue para redención, fue para perdón de pecados, iniquidades, transgresiones. Y aunque la sangre de Cristo no es una licencia para seguir pecando, pero nos perdonó de los pecados que habíamos cometido y aún de los que no hemos cometido. Ese es el poder de la sangre, mis amados hermanos. Si volvemos a Él, nos vuelve a perdonar. Pero yo les he dicho en más de una oportunidad de que hay pecados, mis amados hermanos, que ciertamente la sangre de Cristo los perdona, los limpia, pero es necesario que nosotros vengamos y los traigamos y se los presentemos. Acuérdense que la Biblia dice que cuando nosotros venimos delante de Él y le entregamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él los toma. Y si no se los entregamos, no los toma. Entonces les digo esto, ciertamente la sangre de Cristo cubre y perdona cualquier tipo de pecado, pero hay pecado que ustedes y yo tenemos que traerle. Amén. ¿Para qué? Para que entonces la sangre del Señor pues cubra ese pecado, nos redima y nos vuelva a comprar, nos vuelva a restituir, nos vuelva a poner en la condición y posición pues que tenemos que estar. Y se los decía el día de ayer, cabeza y no cola, siempre arriba y nunca abajo. Amén. Entonces, si las posiciones, mis amados hermanos, se van cambiando en relación a lo que está escrito, porque tenemos que analizar qué tanto estamos disfrutando de la redención. Si lo entendemos desde lo que yo escribí acá, ya vamos a leer la base bíblica. ¿Qué tanto estamos teniendo este amor ágape? Que ustedes y yo sabemos que el amor ágape pues es un amor espiritual, es el amor de Dios, pero es un amor que se entrega sin esperar a recibir nada a cambio, y que mientras más mal probablemente nos portamos, ese amor, lejos de menguar, va creciendo. ¿Por qué? Porque ahí se desata la piedad, se desata la compasión, la misericordia, la gracia, mis amados hermanos. Y este es el amor que tiene que estar entre nosotros, mis amados hermanos. Acuérdense que este es el amor que la Biblia dice que cubre. Y ahorita se van a dar cuenta, ya cuando leamos la cita, multitud de faltas. O sea, no importa cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, fallemos, este amor siempre nos va a cubrir. Amén. Bueno, leamos la cita porque
Es bastante lo que podemos ver acá. Les aseguro de que mientras vayamos leyendo y explicando, pueden surgir otros tipos de besos, por así decirlo. Beso de amor, beso de humillación. Y mientras vayamos leyendo pueden surgir otros. Amén. Pero al final lo resumimos como es un beso de la redención. Ustedes y yo le demostramos al Señor amor. Amén. Ustedes y yo nos humillamos y el Señor nos redime. El Señor nos vuelve a comprar. Amén. Bueno, leamos en el nombre del Padre, pues porque esto es lo que nos compete el día de hoy. Amén. La cita es Lucas, capítulo 7, versículo 44 al 48. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Vean pues. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Le dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Antes de continuar, en el contexto, mis amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor fue a la casa de este hombre llamado Simón. Y cuando esta mujer entra, la Biblia dice que Simón dijo para sí: si este fuera un profeta, supiera qué tipo de mujer es el que lo está tocando. Y como Dios, pues cuando el Señor pues es Dios, ¿verdad? Tiene discernimiento, entonces él viene y le dice: ¿ves a esta mujer? ¿Pero por qué le dice esto? Porque ya el Señor ya había discernido los pensamientos de Simón. Y pues la historia muestra, mis amados hermanos, tal vez acá en nuestra cultura, tal vez cuando alguien llega a nuestras casas, tal vez lo primero que le preguntamos es: ¿quiere sentarse? ¿Quiere algo de tomar? ¿Sí? ¿O quiere entrar? ¿O pase adelante? Sí, eso es en nuestra cultura. Pero en esta cultura, mis amados hermanos, ellos tenían que, cuando alguien llegaba o ellos lo llevaban, tenían que tener preparadas varias cosas, mis amados hermanos. Y al hacer eso, demostraban que la visita era agradable. Amén. Por ejemplo, le tenían que lavar los pies porque normalmente sabemos que andaban con sandalias. Y ustedes y yo sabemos que en aquel entonces, mis amados hermanos, ellos andaban normalmente a pie, o aunque anduvieran en camello o en asno o en caballo, de todas formas las sandalias no se las quitaban. Entonces el andar caminando, mis amados hermanos, hacía por lo menos dos cosas. Número uno, que sus pies se ensuciaran y pues que les dolieran. Entonces cuando ellos llegaban a una casa, entraban a la casa, lo que tenían que recibir o encontrar era un reposo. ¿Alguna vez ustedes lo han hecho o se los han hecho, que meten sus piecitos o sus piezotes, que lancha, dijo Gillo, en agua? ¿Lo han hecho? ¿Y cómo se siente? ¿Acaso no se siente rico? Y todavía le echan ahí leche, le echan mirra, le echan... Entonces prácticamente este hombre llamado Simón lo tendría que haber hecho. ¿Por qué? Porque para empezar, el que estaba llegando a su casa no era cualquier persona. Mas sin embargo el Señor le dice: ¿ves a esta mujer? Le dice: yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar los pies. Y esto no es que si él hubiera querido, no era una opción, era algo, mis amados hermanos, una necesidad. Así como por lo menos, repito, en nuestras casas, ¿verdad? Cuando le decimos a alguien pase adelante, lo dejamos ahí parado y nosotros platiquemos, nos sentamos y él o ella parados. ¿Qué es lo primero que le decimos? Pase adelante, siéntese, no tenga pena, acomódelo ahí. Amén. Entonces le dice acá: yo entré y tú no lo hiciste, le dice. Pero ella ha regado mis pies, vean esto, con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Miren, mis amados hermanos, yo creo que por más amor que le tengamos a los miembros de nuestra familia, no digo al amigo, no digo al vecino, no digo al pastor o a la pastora, por más amor que le tengamos, yo no creo que hagamos esto.
Como ustedes, hermanas, sobre todo, que son las que tienen más largo su cabello, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían que a alguien le diga, sécame los pies con tu cabello? ¿Qué harían? Espérame, solo me lo voy a ir a mojar para no secárselo, ¿verdad? Yo pienso, mis amadas hermanas, pienso que no lo haríamos. En un determinado caso, un acto profético, pero que sea demasiado, como que ya para despedirlo, porque ya va a partir a la presencia del Señor, pues ni modo. Creo, un caso extremo. De lo contrario, pienso. No creo que lo hagamos. Mas, sin embargo, esta mujer lo hizo. Cuando la Biblia habla acá, aquí podemos empezar desde ya, mis amados hermanos, a sacar algunos puntos, aunque ese es en el siguiente versículo donde dice, no me diste beso, pero ella desde que entré, miren, no ha cesado de besar mis pies. Ahí está el beso. ¿Qué le fue a besar? No le fue a dar un besito en la mejilla, no le fue a besar la frente, le fue a besar directamente los pies. ¿Se animarían ustedes a besarnos los pies a alguno de nosotros esta noche como acto profético, hermano? Mucha fe puedo tener, pues no soy tonto, pastor. Miren, pues empecemos aquí ya con algunos puntos. Por ejemplo, dice que ella regó sus pies ¿con qué? Con sus lágrimas. Por eso le coloqué acá el beso de humillación. Y definitivamente pues todo lo que ella hizo a los pies o con los pies del Señor es por puro amor, mis amados hermanos. Pero no es un amor, por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando Noemí está aconsejando a Ruth y le dice, ve y te metes a la cama del hombre, le dice, pero no te vayas a acostar en la cabecera, sino te acuestas a los pies. ¿Por qué? ¿Por qué ese consejo? Porque si se hubiera acostado a la cabecera, bíblicamente hablando y aún culturalmente hablando, lo que ella estaba llegando a buscar, espero me da a entender, era un hombre para tener intimidad. Pero al acostarse a los pies, lo que ella estaba llegando a buscar era un hombre que la redimiera. Vean qué gran diferencia, ¿verdad? Y al final ustedes y yo sabemos lo que pasó. No solamente la redimió, sino terminó casándose con ella. Amén. Entonces acá, cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, hablamos de las lágrimas, la Biblia dice que el Señor, mis amados hermanos, enjugará nuestras lágrimas. La Biblia dice que el Señor, mis amados hermanos, nos hará justicia de cada una de nuestras lágrimas. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que nuestras lágrimas, aunque en lo literal, ustedes y yo vemos que caen al suelo o se van a una servilleta, ¿verdad? Pero la Biblia muestra que hay ángeles con redomas, entiéndase, un recipiente a donde van a caer cada una de nuestras lágrimas. Y esas lágrimas, cuando son para el Señor, no se olvidan, mis amados. Otra cosa es que estemos llorando porque la Clementa me dejó. Son otros 20 pesos. Pero cuando lloramos delante de la presencia del Señor, esas lágrimas son guardadas, mis amados hermanos, y a su tiempo el Señor va a hacer justicia. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estar haciendo llorar al ser amado o a los de la familia. Peor si los hacemos llorar por mal portados o por andar de bravucones o por andar de mala planta. Esas lágrimas, mis amados hermanos, cuando venga el Señor a hacer justicia, amén. Por eso lo mejor que podemos hacer es llorar, pero llorar delante de la presencia del Señor porque lo amamos. Amén. Pero no sé si les pregunté o no me han respondido, pero cuando hablamos de las lágrimas, espiritualmente hablando, ¿de dónde creen ustedes? Ojo, estoy diciendo espiritualmente, ¿verdad? No literalmente. Pero espiritualmente hablando, ¿de dónde creen ustedes que vienen esas lágrimas? ¿Ah? Del alma, dice. Esas lágrimas, mis amados hermanos, vienen de lo más profundo de nuestro ser. O sea, ¿a dónde voy con esto? De que ustedes y yo no lloramos por cualquier cosa. Yo me recuerdo, ¿alguna vez han llorado de alegría?
Yo me recuerdo el día de mi aniversario. Yo estaba tranquilo, no voy a llorar, decía yo. No, es broma, no decía así, pero estaba tranquilo y estaba más alegre que otra cosa. Pero cuando los muchachos pasaron a cantar y salió la pastora con el shofar, no aguante. Yo no estaba triste, definitivamente, ¿sí? Entonces hay lágrimas, mis amados hermanos, que son de alegría, otras son de tristeza, ¿verdad? Otras son por la presencia del Señor, que esas son pues definitivamente las que Él va a enjugar. Porque el apóstol Pedro dice, ¡ay! No lo dice así, ¿verdad? Pero versión vulgata chapina. ¡Ay del que esté llorando o sufriendo por chute! Porque así lo dice, ¡ay del que por entrometido esté sufriendo! ¿Sí? Entonces, aquí en la vulgata chapina, esas otras lágrimas, si estamos sufriendo por chute, mis amados hermanos, son otros 20 pesos, ¿verdad? Amén. Pero a lo que voy es acá, de que las lágrimas, mis amados hermanos, vienen desde adentro. No salen por los ojos, pero no solamente vienen de ahí, sino algo más intenso, mis amados hermanos, las provoca. Entonces, estas lágrimas que esta mujer fue a derramar, prácticamente ahí fue a derramar su alma. Ahí fue a derramar, mis amados hermanos, su identidad, su ser integral, todo lo va a poner a los pies de Cristo. Entonces podemos pensar que este también sería un beso, el beso de... Si lo dio todo, ¿alguna revelación que reciban? El beso de... En relación a las lágrimas. El beso de la entrega. Ella fue y se entregó. ¿No tendremos que entregarnos nosotros, mis amados hermanos? No, pastor, yo ahorita estoy bien. Con mayor razón tenemos que entregarnos. Si esta entrega, en ningún momento estoy diciendo que sea porque estamos mal. Amén. Y con mayor razón, si estamos mal, pues tenemos que entregarnos. Pero esta entrega, mis amados hermanos, tiene que ser constante. Como lo hemos venido hablando, ustedes y yo tenemos que tener presente de que tenemos dueño. Y al tener dueño, mis amados hermanos, no podemos comportarnos como queremos. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál era uno de los conflictos que tenía el apóstol Pablo? Que él quería, ¿qué quería? Si hubiera estado en nuestros tiempos, un Whopper. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces ustedes y yo a veces nos pasa lo mismo. Tenemos muy buenos deseos, mis amados hermanos, pero cuando reaccionamos, ya estamos haciendo lo que no queríamos. Entonces dice acá, mis amados hermanos, que dice acá, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Solo ahí, por eso de las lágrimas podemos decir que era un beso, que al final lo terminó besando, el beso de la entrega. Ella se entregó. Pero luego dice, y los ha secado con sus cabellos. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados hermanos, en relación al cabello? Puede referirse tanto al cabello del varón como al cabello de la mujer. El cabello tipifica dos cosas por lo menos, mis amados hermanos. Número uno, según ustedes y lo que la Biblia dice, cobertura, muy bien. Pueden ser más cosas. Ahorita yo tengo en mente dos nada más. Y número dos, cobertura en relación a la mujer. Y en relación al varón, ahí se lo voy a poner fácil. Sansón. ¿Ah? Fuerza, dice. Pudiera ser. Pero recordemos que Sansón, él tenía un voto, mis amados hermanos, que era un voto un voto de confianza, pastor.
Él era un nazareo, mis amados hermanos. Y cuando alguien tenía este tipo de votos, era que era consagrado al Señor. Y dentro de esos requisitos, digámoslo así, de consagración, estaba que no se podía cortar el cabello. No me va a venir ninguno, es que me estoy consagrando, pastor. Entonces, el pelo en el varón, mis amados hermanos, representa consagración. Y esta mujer viene y dice que le secó los pies con sus cabellos. Ya pusimos 2 ejemplos. ¿Figura de qué son los cabellos? De cobertura y de consagración. Entonces, ¿qué otro nombre le podemos poner a este beso? El beso de la consagración, el beso de la cobertura. ¿Se dan cuenta? Por eso yo no hallaba cómo ponerle a este. Al final le puse esos 2, pero ya salieron por lo menos, ¿cuántos? 2, 3 más. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo que estamos hablando de, recuérdense que, por favor, que no se nos olvide esto, estamos hablando de cantar de los cantares. Oh, si Él me besara, de ese anhelo. Entonces aquí por lo menos vamos hablando ya de 3 anhelos más, aparte de los 2 que les di acá. El anhelo de la entrega, el anhelo de la cobertura, el anhelo de la consagración. O sea, todo eso para nosotros, mis amados hermanos, tiene que ser un anhelo. Amén. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos, que en la Biblia había un hombre que dice la Biblia que tenía un pesar? ¿Por qué? Porque era demasiado rico, pero no tenía heredero. ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran conocido a ese hombre? Ay, yo me hago su amigo, pastor. Yo le lavo los pies, yo se los beso. Amén, dice. Ok, ¿por qué les menciono a este hombre? Recuérdense que este era el mismo pesar que tenía Abraham, mis amados hermanos. Y miren cómo lo dice: el heredero va a ser ese esclavo nacido en mi casa, dice. Imagínense, supuestamente lo quería, pero no le quería dejar todo lo que tenía. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes y yo tenemos que aprender a anhelar. No el hecho de saber, ya yo tengo pastor, yo tengo pastora. El hombre lobo le dicen. Así dicen que me dicen, hermano. Por eso me quité la barba. O sea, no es ese hecho, mis amados hermanos, de que digan que sí, mis pastores. No, sino de saber de que tenemos cobertura. Amén. O sea, es en alguna necesidad. Yo cuento con el pastor. Yo cuento con la pastora. Para eso es exactamente eso. Entonces ustedes y yo tenemos que anhelar, tenemos que disfrutar, mis amados hermanos, el tiempo de la cobertura. Miren, yo le contaba a la pastora algo que a mí no les voy a decir me dolió el alma, no sé cómo decírselo, la verdad. No sé. Se los voy a contar y ustedes me dicen cómo se pudiera decir. El asunto es que cuando hicimos la covachita que está ahí arriba en la casa, yo le pedí favor a mi papi, venga a ayudarme. Él la hizo y ya. El asunto es que teníamos planeado, pero yo pensaba que la íbamos a hacer en un día. Que si no, ya, porque empezó a llover, eso fue. Entonces, no terminamos. Entonces me dijo mi papi, mira, pues me dijo, tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo dentro de mí, vaya, está bueno. Pero solo Dios sabía si lo iba a poder hacer o no. ¿O sabes qué? Me dijo, yo no tengo nada que hacer, me dijo. Esto es lo que me dijo. Voy a venir mañana, me dijo, y te voy a ayudar. ¿Sabes por qué, mijo? Me dijo. Porque cuando yo estaba joven, me dijo, yo no aproveché el tiempo con ustedes. Tragué salir. Y ahora me dice que tengo tiempo. Quiero ayudarte, me dijo. Déjame ayudarte. Ya. Yo voy a venir mañana, me dijo. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta de una cosa. Yo pasé mis años, me dijo, trabajando y trabajando y trabajando, con tal de que ustedes tuvieran algo. Y mira, me dijo, no tengo nada. Déjame ayudarte.
¿Cómo se le puede decir a lo que sentí? Ay, no sé, pastor, pero qué tierno. Tengo ganas de llorar. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de que se secó con sus cabellos la cobertura. Aprovechemos, mis amados hermanos. Miren, hoy vi una imagen que decía ahí, como la imagen como cuando está entrando una llamada, ¿verdad? Y decía ahí, mami y papi. Y luego decía, si todavía recibes estas 2 llamadas, eres bendecido. Dale gracias a Dios. Y otra vez me acordé yo de aquello. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, se nos va la vida en estar peleando con nuestras coberturas. Que entiéndase cobertura algo muy amplio, ¿verdad? Se nos va la vida y no los aprovechamos. Y cuando por alguna u otra razón no están o no los podemos tener, como dijo Selena, fotos y recuerdos. Entonces, mis amados hermanos, ahorita, como les conté, ¿verdad? Uno de estos días fuimos al cementerio, ¿verdad? Y yo he ido a enterrar ahí a 3 personas que tenían ministerio. Y me fui, ¿con quién fue? Con vos me fui. Y me fui a buscarlos. Uno se llamaba, porque le daban un nombre nuevo, Germán Cruz. Y lo encontramos. Luego fui a buscar a otra que se llama Ruth, a Michítale. Y la encontramos. Pero hubo uno que no encontré. Entonces, como regresé, le dije al muchacho, mire, hágame favor y puedo averiguar. Sí, me dijo. Y me llevó a donde estaba. Se llama Juan Carlos Archila. Lo fui a buscar. Y ahí lo encontré. Ni modo. Okay, ¿por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque al menos al hablarles del pastor Juan Carlos, la última imagen que yo tengo de él, yo estuve con él, fue en un retiro. Y él en ese entonces cargaba un celular de última generación, en aquel entonces, 2005. Y ellos me llegaron a tener a mí mucha confianza, son 3 hermanos varones, ¿verdad? Porque tienen una hermana. Y ese celular no lo tocaba nadie más que él. Y él me dijo, tomá, me dijo, guárdamelo. Yo me lo puse, parecía romano de la antigüedad. Lo tigre del norte. Y yo bien contento, hermano, con el celular. Y esa es la imagen que yo tengo de él. Luego llegamos al templo y nos sentamos los 12 ya en el altar. Él se sentó de este lado y yo de este lado. Estábamos ahí como anfitriones, de verdad. Y luego me volteé a ver y se sonrió conmigo. Y el otro día lo mataron. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque yo no tengo un mal recuerdo de él. O sea, no era mi pastor, pero conviví con él y de cierta forma lo aproveché. Es más, la primera vez que yo escuché a alguien predicar el Cantar de los Cantares fue a él. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Lo mismo que estoy haciendo el día de hoy yo, predicando de todo el libro de Cantar de los Cantares. Él lo predicaba en su iglesia todos los domingos a las 6 de la tarde. Y fuimos con la pastora y encontramos la tumba. Pero cuando yo vi, y ahí está la pastora de testigo, que ya el muchacho empezó así, yo empecé a sentir algo. Cuando lo encontramos, yo no les digo, me dieron ganas de llorar, no, ahí en esa tumba hay unción. Yo me quedé con la boquita callada y no dije nada. Seguimos caminando y la pastora me pregunta, cielo, mire, yo no lo conocí, me dijo, pero sintió algo usted en la tumba. ¿Sí creen que era eso? ¿Se acuerdan que Eliseo, mis amados hermanos, lo sepultaron? Pasó el tiempo y tiraron un hombre muerto y los huesos de Eliseo resucitaron a aquel hombre. ¿Qué fue eso? La unción.
Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque ¿por qué yo tengo que ir a buscar a estas 3 personas? Porque yo conviví con los 3 y el tiempo que conviví con ellos les serví. A uno, el pastor Germán, me acuerdo que él no tenía una gran iglesia, pero no tenía quien tocara los instrumentos. Entonces me dijo, mira, ayúdame. Y yo le fui a empezar a formar el ministerio de alabanza. Y yo iba contento, gozoso. Amén. Entonces les comento esto, ¿por qué? Porque tenemos, mis amados hermanos, que aprovechar el tiempo que estemos juntos. Amén. Ustedes no crean que ustedes y yo vamos a ser eternos en esta iglesia. Si el Señor, mis amados hermanos, no tardara en venir, aunque todos estamos con esto de que pronto viene, pero si ese pronto viene, fueran muchos años más aún, ustedes y yo tenemos que tener una visión espiritual. De aquí el Señor ha hablado que va a sacar ministros. Amén. Pero se van a ir como ministros enviados. Amén. Yo ya les he contado, mis amados hermanos, en relación a las 2 iglesias que pastoreé antes. Siempre hay más de alguno que se apega a uno. Y uno va colocando su esperanza en esta persona para ser formado para el ministerio. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, tuve que partir y se acabó la obra. De alguna forma, les digo, fue casi lo mismo que hice con la pastora. Porque ella cuenta el testimonio y es cierto. A veces yo a las 7 de la noche la llamaba para el culto, ¿verdad? Mira, le decía, fíjate que yo no voy a llegar, ahí te haces cargo. ¿A qué hora la llamaba? A las 7 de la noche. ¿Y a qué hora se empezaba el culto? A las 7 de la noche. Entonces, ¿por qué fue, mis amados hermanos, que esta iglesia sí logró permanecer? Porque en medio de todo se dejó. Amén. Un sucesor, digámoslo así. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y les digo esto, ¿por qué? Por esto de la cobertura. ¿De qué nos va a servir el día de mañana? Por X o Y razón, o ustedes, o nosotros, o algún padre, ¿verdad? Y no lo aprovechamos. Ya ustedes y yo sabemos que en la tumba, mis amados hermanos, ahí literalmente ya no nos oyen. No nos oyen. Entonces, lo que nos queda, si algún día tocara esto, es vivir con la satisfacción de que le servimos, de que los honramos. Yo he estado, mis amados hermanos, en algunos funerales por cercanía, ¿verdad? O por chute. Pero en la mayoría, mis amados hermanos, de entierros donde no hay temor de Dios, siempre hay más de algún escándalo. Alguien que se quiere meter en la caja, o están metiendo en la caja y se quiere meter al nicho, siempre. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Creen ustedes que eso es por amor? Nunca. ¿Por qué? Porque el que hace esto, mis amados hermanos, en vida, amén, puede entregar. Pues esto fue lo que hizo ella. Se entregó. Amén. ¿Se dan cuenta que este es demasiado largo, mis amados hermanos, este punto? Pero yo espero estarme dando a entender y que el tiempo, la temporada, que está de moda la frase temporada, ¿va? Que el Señor nos permita vivir, mis amados hermanos, podamos disfrutarla. Amén. Amén. Que podamos disfrutar la temporada que el Señor nos permita vivir. Y si un día por alguna u otra razón, mis amados hermanos, lo ideal sería que porque están siendo enviados, ¿verdad? Pero que nos tenemos que separar. Hasta un gallito se me salió. Entonces que sea, mis amados hermanos, porque disfrutamos nuestra relación y fuimos edificados mutuamente. Acuérdense que la Biblia muestra que los pastores de Abraham y de Lot se separaron
porque habían crecido. Era tanto lo que habían crecido que les era necesario separarse. Amén. Bueno, continúo. Le dice, no me diste beso, dice. Pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Miren, con todo respeto para mi Señor, mis amados hermanos. Pero la Biblia dice claramente que Él se despojó de ser como igual a Dios. Se hizo hombre, igual que nosotros. Y todavía se humilló cuando lo mataron, ¿verdad? Pero con todo respeto. Pero si se hizo hombre, ¿será que sus pies no se ensuciaban? Definitivamente, ¿verdad? A lo que voy con esto es, mis amados hermanos, de que yo no creo que los pies del Señor, literalmente, ¿verdad? Literalmente, o sea, siempre se hubieran mantenido limpios. Si la Biblia muestra que Él anda para arriba y para abajo. Amén. Mas sin embargo, esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Los besó. O sea, no le importaba la condición de los pies. Amén. ¿Qué marca de zapatos cargan, hermano? Yo cargo una, pastor, que hasta el sabor de los chicles siento cuando los machuco. Cuenta un chiste por ahí, va. La cosa que dice que había un gringo y le pegó una patada a uno acá. Nike, dice que le. Después había un guatemalteco y le pegó una patada al otro acá. Goodyear, dice que le. Eso era la llanta. Entonces, mis amados hermanos, miren pues. A lo que yo voy, ¿se acuerdan de aquel corito que dice sin reservas ni condiciones? ¿Qué dice? ¿Qué dice después? No me acuerdo. Te serviré. Miren, pues, es que no podemos, mis amados hermanos, ser nosotros llenos de cosas, y esto es para el Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que para Él es lo mejor. Entonces, lamentablemente, este beso del que estamos hablando, que es un beso de redención, es un beso de volver a comprarnos. ¿Por qué no pasa eso, mis amados hermanos? Miren qué tremendo lo que les voy a decir. Ustedes y yo ya lo sabemos. ¿Se acuerdan que hay un profeta en la Biblia, en el cual el Señor le dice que se tenía que casar con una ramera? Oseas, pues. Pero la Biblia muestra, mis amados hermanos, a esto es a lo que yo voy, de que Oseas no solamente se casó con ella por obediencia. O sea, cualquiera, hasta bueno, pues el Señor me habló, ni modo, tengo que hacerlo. Eso cualquiera lo hace. Pero a lo que voy es de que Oseas amó a esa mujer. Y la verdad es que yo creo muy piadosos, muy lo que sea podamos ser nosotros, pero yo creo que es un poquito difícil poder amar a alguien así. Pero lo que voy es, repito, de que Oseas la amó. Y ustedes y yo ya sabemos, le dice, ve y le dice, Señor, y ten con ella hijos de fornicación. Ya sabemos que los hijos de fornicación no era que Dios estuviera mandando al profeta, ve y no te cases y acuéstate con ella y fornica. Y que no, sino los hijos de fornicación, acuérdense que ella era una ramera. Ella se iba a echar sus colazos y cuando regresaba, o sea, la encontraba, mis amados hermanos, y la volvía a comprar o se la llevaba a su casa. ¿Cómo la encontraba? En Barcelona. Embarazada. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Se fue sana y regresa embarazada. Primer y último día que pone un pie en la casa, pastor.
Entonces vamos a esto. Miren el tipo de mujer, mis amados hermanos. Al final, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero Oseas la amó. Y exactamente eso es lo que dice el Señor. Nosotros somos aquella mujer. Tampoco, sí, pastor, esa mujer hay que apedrearla. No, si somos nosotros. Y el Señor nos amó aún siendo como somos. Entonces, mis amados hermanos, siendo como somos, no podemos ni entregarnos por completo a Él. No podemos ni darle un su besito. Ay, pastor, ve que los pies, pastor, mejor en la mejilla. No, es que para el servicio, para entregarse al Señor, lo dice el Corito, sin reservas. Como lo dice el otro Corito, no importa lo que me cueste. Y les digo algo, mis amados hermanos, tal vez lo han experimentado, pero servirle o entregarse al Señor literalmente cuesta la vida. No es una hora. Ay, Dios, el pastor quiere que esté todo el mes en la iglesia. Si yo tengo que hacer. Ay, no, hombre, ¿cómo va a ser posible? Por eso los bendigo, mis amados hermanos, y le agradezco a Dios que estén acá, porque normalmente, ¿qué estuvieran haciendo ahorita? Viendo el capítulo 6 del juego El Calamar, pastor. Ay, Dios mío. O buscando otra su serie para verla, que ya terminó. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, entreguémonos al Señor. Por eso repito y lo digo de todo corazón. Y no es que no bendiga a los que no estén, ¿verdad? También los bendigo. Pero los bendigo a ustedes porque están acá. Amén, gloria a Dios por eso. Y sigamos, mis amados hermanos, sigamos haciéndolo. Que llegue el 1 de noviembre, espero los regalos, ¿va? Pero que llegue el 1 de noviembre. No sé por qué dije eso. Y que sigamos, pastor, y no quiere que sigamos noviembre también. Seguimos. Y diciembre, pastor, y intercambio el 25. Ah, tampoco. El 1 todavía, 25. Porque esto es lo que el Señor nos pide, hermanos, que nos entreguemos. Como se lo decía el día de ayer, uno de estos días, Él no nos prometió un evangelio sin sufrimiento, pero sí nos prometió estar todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Amén. Y muy probablemente, mis amados hermanos, vamos a estar con Él antes de que el mundo sea destruido. Porque el arrebatamiento ya se va a dar. Amén. Y el mundo va a seguir. Entonces vamos a estar con Él antes de que el mundo sea destruido. Y aún así, Él lo prometió. Entonces, rindámonos al Señor. ¿En dónde se ve, mis amados hermanos, que alguien ha decidido rendirse al Señor? En los momentos de tentación. En los momentos de prueba. Ustedes y yo sabemos, la Biblia habla del rey Ezequías. Ezequías, un hombre que cuando el Señor le dice, ordena tu casa, porque te vas a morir. La Biblia muestra que él se pone a llorar y le dice, Señor, tú sabes que he caminado delante de tu presencia en integridad de corazón. Y dice la Biblia que el profeta todavía iba por el patio del palacio cuando Dios le habla y le dice, dile a Ezequías, ¿qué? Le voy a aumentar 15 años más de vida. Entonces lo que Ezequías dijo no era, sí era cierto, no era mentira. Tú sabes que he andado en integridad de corazón. Espero yo que si no podemos decir eso, que lo digamos a partir de hoy. Pero eso no es todo. El Señor entonces decide, para ver qué era lo que había en su corazón, apartarse de él, y cometió un gravísimo error, hermano. Dice la Biblia que invitó al rey de Babilonia y lo llevó al palacio y lo llevó a ver todo lo que había ahí. Regresa el profeta y le dice, ¿qué vieron estos hombres que vinieron? Y Ezequías responde, no hubo cosa alguna que no les mostrara, lo vieron todo. Por cuanto así has hecho, le dice el Señor, todo lo que le mostraste, y tú van a ir a ser esclavos a Babilonia. Y dice la Biblia que le sacaron los ojos. Perdió la visión. El Señor solo se apartó un momentito para ver qué había en su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo perdió todo.
Entonces, mis amados hermanos, la Biblia también dice que habrá ahí un camino y será llamado camino o calzada de santidad. Y cualquiera, así lo dice la Biblia, no van así presente, por torpe que sea, dice, pero si anda por ese camino, no se va a extraviar. Entonces aquí, mis amados hermanos, no se trata de ser el gran ministro, no se trata de eso. Se trata de ser propicios. Se trata de que Él borre nuestras culpas. Se trata de pedirle perdón. Se trata de que si le tengo que besar los pies, yo se los beso. Y como dice el otro corito, y no importa qué dice. ¿Cómo es que dices? Y beso tus pies delante de todo, no importa qué. No importa lo que pensarán de mí. ¿Quién puso música? El Señor nos quiere ministrar ya. Pues sí. Bueno, yo creo, mis amados hermanos, que pues es tiempo, ¿verdad? De que nos decidamos por el Señor. Decimos amén. Y pues vamos a orar porque ya con esa indirecta, ¿va?